Quinta parte de Bajo custodia. Capítulo 41. El último refugio. La isla no tenía nombre, o al menos, no uno que apareciera en los mapas comerciales. Era pequeña, irregular, rodeada de vegetación espesa y mar profundo. Un antiguo amigo de Nam se las había prestado sin hacer preguntas, asegurando que allí nadie las encontraría, que era seguro, que los satélites no alcanzaban más allá de la neblina. Era lo que necesitaban. Desaparecer por un tiempo. Respirar. El viaje fue silencioso, casi ritual. Nam condujo el bote con precisión, mientras el sol comenzaba a caer. Rebecca sostenía la mano de Sarocha en todo momento. A veces miraba hacia el mar, otras veces simplemente dejaba que el viento le acariciara el rostro. Sarocha, sentada a su lado, observaba cada movimiento de Rebecca como si quisiera memorizarlo. Cuando llegaron, Nam les dejó una mochila con víveres y un radio con frecuencias codificadas. Prometió volver en 3 días. Luego, se alejó sin mirar atrás, y la isla se las tragó. El refugio estaba construido con madera gruesa y techos de palma, firme a pesar de los años, una estructura olvidada entre árboles altos y raíces que parecían susurrar. No era lujo, pero era paz. La primera que ambas sentían en semanas. Sarocha preparó una pequeña cena con arroz, vegetales secos y algo de pescado que habían traído. Encendió velas, no por necesidad, sino por intimidad. ¿Cómo te sientes?, preguntó, rompiendo el silencio. Rebecca estaba sentada en el umbral, los pies descalzos sobre la tierra húmeda, su cabello suelto, la ropa ligera. Se giró despacio hacia ella. Liviana, por primera vez, liviana, y con miedo, siempre con miedo, pero distinto. Antes me sentía prisionera, incluso cuando todo parecía perfecto. Ahora soy libre, incluso si el mundo se cae. Sarocha sonrió con ternura, sentándose a su lado. ¿Alguna vez imaginaste estar aquí así? Jamás. No contigo, no después de todo. Y ahora no quiero otra cosa. El silencio entre ellas no era incómodo, era necesario, como si el aire mismo les exigiera escuchar su respiración, su presencia, lo que aún no sabían decir. Después de unos minutos, Rebecca habló con un tono más bajo, casi tembloroso. Quiero contarte algo que he evitado por demasiado tiempo. Sarocha no dijo nada, solo asintió. Antes del accidente, ya me pasaban cosas raras, visiones, destellos, mareos que nadie explicaba. Los médicos decían que era estrés, ansiedad, hipersensibilidad, pero hubo solo uno que dijo otra cosa. Sarocha la miró con atención. ¿Qué dijo? Que podía ser degenerativo, que tal vez estaba perdiendo la visión de forma progresiva. Me hizo pruebas, me dio un diagnóstico muy técnico, complejo, y dijo que no había tratamiento, que era irreversible. ¿Quién era ese médico? Uno que me recomendaron mis padres. Yo no lo conocía antes. ¿Y no buscaste otra opinión? Rebecca bajó la mirada. No me dejaron. Me dijeron que era mejor confiar en él, que era el mejor. Y después del accidente, solo fui atendida por él. No busqué otras opciones. Estaba tan rota emocionalmente por esos días que, simplemente creí, que nunca más podría recuperar mi visión. Sarocha tragó saliva. ¿Crees que te mintieron? No lo sé, pero después de todo lo que descubrimos, después de saber de lo que eran capaces, ¿por qué no manipular también eso? Sarocha le tomó la mano con fuerza. Entonces buscaremos respuestas reales, con personas en las que confiemos, aunque sea inútil, incluso si no cambia nada, mereces la verdad. Esa noche, durmieron abrazadas, con los cuerpos entrelazados, como raíces buscando tierra firme. Rebecca lloró en silencio, sin saber bien por qué, tal vez por el alivio de estar viva, tal vez por la idea de un futuro que, por fin, podía empezar a soñar, tal vez por el miedo de que ese futuro fuera breve. Sarocha la besó en la frente, en los párpados, en la curva del cuello. Estoy aquí, le susurró. No me voy a ir. Yo tampoco, respondió Rebecca. A la mañana siguiente, la luz del amanecer entraba en ángulos dorados por la ventana abierta. La isla cantaba su lenguaje. Aves que volaban cerca, hojas que crujían, el mar besando la orilla. Rebecca salió al porche, guiada por el sonido. ¿Sabes?, dijo de pronto. Me pregunto si esto también fue un mensaje. ¿Qué cosa? Mi cuerpo, mi ceguera, todo lo que perdí. Tal vez, fue la única forma de ver con claridad. Sarocha la abrazó desde atrás, apoyando la barbilla en su hombro. ¿Y ahora lo ves todo?, murmuró. Sí, te veo a ti, y por primera vez en mucho tiempo, Rebecca creyó que lo peor podía quedar atrás. No porque no vinieran nuevos peligros, sino porque ahora tenía con quién enfrentarlos. Ahora tenía algo, alguien por quien luchar, por quien comenzar de nuevo, y una verdad por descubrir,
no en los archivos, no en las conspiraciones, sino dentro de sí misma. Capítulo 42. La traición. La casa de infancia de Sarocha, situada en un pequeño barrio apartado, conservaba aún el aroma de otros tiempos. Las persianas seguían abiertas, la reja oxidada, la cortina del comedor ondeando con el viento, como si aún vivieran allí, como si Rebeca y Sarocha no hubieran huido ya, como si alguien, desde afuera, pudiera seguir creyendo que era posible atraparlas. Eso fue exactamente lo que pensó Nita, cuando les aseguró a Non y Priya que podía dar con el lugar exacto en el que estaban, que no se habrían ido tan lejos, que las encontrarían desprevenidas, dormidas, tal vez, vulnerables. Pero Nita no solo se equivocaba, estaba a punto de sellar su propia caída. El operativo fue breve, casi quirúrgico. 2 camionetas negras, 4 hombres armados, Priya al mando desde el asiento trasero, vestida de negro, los ojos ocultos tras unas gafas. Non iba en la segunda camioneta, con el rostro endurecido por semanas de fracaso. La orden era simple: capturar a Rebeca, matar a quien se interpusiera. Esta vez, no podían fallar. Entramos por el lado sur. Priya dio las instrucciones con frialdad. Nita ya dejó la puerta trasera abierta. No hay nadie más que ellas. Es rápido, preciso, pero al ingresar a la casa, no encontraron a Rebeca, ni a Sarocha, ni siquiera una taza caliente. Todo estaba limpio, en silencio, preparado. Demasiado limpio, demasiado silencio. «No están», gritó uno de los hombres desde la cocina. Priya se adelantó por el pasillo con pasos furiosos. Abrió armarios, revisó habitaciones, pateó el sofá en un arrebato. «¿Dónde están? ¿Dónde mierda están?» Non revisaba las cámaras escondidas, todas apagadas. «Esto fue una trampa», susurró. «Algo no encaja». Y entonces, un golpe seco lo derribó por detrás. Nam, vestida con ropa negra táctica, el cabello recogido, la mirada helada. No llevaba más que un tubo de metal y una pistola con silenciador colgada del cinturón. No necesitaba más. Su rabia bastaba. «¿Buscaban a mi hermana?», preguntó sin titubear. «Se equivocaron de casa. Y de siglo». Non se intentó levantar, pero Nam le apuntó a la pierna y disparó. El proyectil fue directo al músculo, haciéndolo caer con un grito. «Mierda, mierda, me diste». «Sí, y fue suave. Aún me estoy conteniendo». Priya, al otro lado del pasillo, la vio, y supo que estaban perdidos. Retirada, ordenó a gritos. «Nos vamos ahora». Pero ya era tarde. Uno de los hombres cayó inconsciente tras una descarga eléctrica desde un dron modificado. El segundo fue reducido por otro aliado de Nam que había estado esperándolos desde la azotea. En menos de 5 minutos, todo el operativo se había derrumbado. Priya escapó por la ventana trasera como una sombra, ayudada por Nita, sangrando de una herida leve en el hombro. Se arrastró hasta la calle, robaron una moto y desaparecieron entre la niebla urbana, sin mirar atrás. Non, sin embargo, no tuvo la misma suerte. Nam lo sujetó del cuello de la camisa y lo empujó contra la pared con una fuerza que parecía venir de años de furia contenida. «¿Te acuerdas de lo que hiciste? De los nombres que borraste? De las vidas que cambiaste?» Non intentó hablar, pero Nam lo silenció con un golpe. «Yo sí, y mi hermana también. Esto no se olvida, esto se paga». Minutos después, la policía llegó. Nam había hecho una llamada anónima, enviando pruebas del operativo fallido, registros de llamadas entre Non y Richard, y la ubicación exacta de la casa. No hubo manera de encubrir nada. El arresto fue inmediato. Non fue trasladado con una escolta armada. Se filtró a la prensa que el operativo fallido estaba conectado a una red de corrupción y tráfico internacional. Las primeras imágenes recorrieron los noticieros en tiempo real, y la caída fue estrepitosa. Mientras tanto, en la isla, Rebeca y Sarocha desconocían lo que acababa de suceder. Caminaban por la orilla tomadas de la mano, riéndose de algo pequeño, íntimo. Sarocha había hecho una fogata, y Rebeca intentaba asar un pescado. El mar era su única audiencia. «¿Y si abrimos una posada?», preguntó Sarocha entre risas. «Aquí mismo, para mujeres que huyen de padres corruptos y pasados rotos. La llamaríamos santuario, con peces malos y camas incómodas, pero mucha paz, y café fuerte por las mañanas, y velas por las noches, y besos». Sarocha la miró, con una ternura que le cruzaba el pecho como un río caliente. «Sobrevivimos, ¿verdad? Aún estamos aprendiendo cómo, pero ya no estamos solas», nunca más, dijo Rebeca, y la besó. Esa misma noche, Nam les envió un mensaje cifrado, un fragmento de audio. Priya logró escapar. Non está detenido. Esto aún no termina. Pero dimos un golpe que no olvidarán.
Vuelvan cuando estén listas. El mundo está esperando su verdad. Sarocha apagó el mensaje. Miró a Rebeca. Y ahora, dijo Rebeca, es tiempo de que nosotras decidamos el final. Capítulo 43. Lo que queda en la sombra. El regreso a la ciudad no fue triunfal. Fue silencioso, casi secreto. Rebeca y Sarocha volvieron al departamento de Nam. Una zona segura, discreta. Nadie sabía que estaban ahí. Nadie debía saberlo. La ciudad, sin embargo, había cambiado. Se sentía distinta, más alerta, más viva. Las noticias aún hablaban del derrumbe de la red de corrupción, de la caída de Richard Armstrong, del arresto de Non. Pero el rostro de Prilla no aparecía. Su nombre sí, su rostro no. Era como si se hubiera desvanecido, pero no lo había hecho. A casi 1000 kilómetros de distancia, en una bodega abandonada cerca de la frontera, Prilla se ocultaba como un animal herido. El vendaje del hombro estaba sucio, dormía poco, vivía de píldoras y planes. No hablaba con nadie, salvo con un viejo contacto de su padre, un experto en operaciones encubiertas, retirado del ejército, Inita. A él le había dicho solo una frase: quiero que desaparezca. ¿Quién? Rebecca Armstrong. ¿Y por qué no lo lograste tú antes? Porque confié en idiotas. En la ciudad, Rebeca se sentía más frágil que nunca. A pesar de haber sobrevivido, de haber sido valiente, fuerte, expuesta, ahora algo la quebraba: la incertidumbre de su cuerpo. Nunca quise saber demasiado, le dijo a Sarocha en la sala de espera del hospital. Me bastaba con pensar que era parte de mi destino, que la ceguera era algo inevitable. Pero ahora que sabes que todo pudo ser manipulado, susurró Sarocha, ¿quieres saber la verdad? Rebeca asintió, con los ojos apagados, con los dedos temblorosos. Quiero que me miren, de verdad, que me digan si aún hay algo que salvar. La médica que la recibió no era cualquiera, era la misma doctora que Nam había investigado en silencio, con las mejores credenciales en neurología y oftalmología, sin vínculos con los Armstrong, sin miedo. La consulta duró 1 hora, exámenes, resonancias, luces, reacciones. Al salir, Rebeca no hablaba. Sarocha la miró sin saber si debía preguntar. Dijeron que hay daño. Sí, que es real, murmuró Rebeca, pero no irreversible. Hay caminos, posibilidades, no promesas, pero sí puertas. ¿Eso te da miedo? Sí, me da miedo tener esperanza. Otra vez. Entonces te prometo que, si alguna de esas puertas se abre, la cruzaremos juntas. Rebeca lloró en silencio. Prilla también lloraba, pero lo hacía frente a un mapa digital, observando las rutas de escape, las direcciones de la clínica, la lista de médicos que trataban a Rebeca. No tenía aliados, no tenía dinero, pero sí tenía una obsesión: destruir lo que no pudo controlar. Ellos no me van a enterrar, susurraba a la nada. Yo los voy a arrastrar conmigo. Su plan era simple, brutal, final: un explosivo en el auto que usaba Nam, un falso aviso de emergencia para hacer que Rebeca fuera al lugar, una ejecución televisada, y luego, el silencio eterno. Pero Nam ya no era la misma de antes. Había modificado todos los dispositivos, instalado localizadores en los teléfonos de todas, redes alternativas, drones de vigilancia silenciosa. Interceptó una señal extraña la misma noche en que Prilla activó la trampa. Tengo algo, le dijo a Sarocha, una ruta falsificada. No es mía, no es tuya, es de alguien que quiere que creamos que viene del hospital, pero el protocolo de encriptación no es médico. Prilla, sí, y si mis cálculos son correctos, intenta algo hoy. En menos de 3 horas, Rebeca estaba en su cuarto, sentada, envuelta en un suéter de Sarocha. Respiraba con fuerza, como si algo dentro de ella supiera que se acercaba el final de algo. Sarocha se acercó a ella, arrodillada. Van por ti, pero no te van a tocar, te lo juro. Rebeca asintió. Si hoy es el final, dijo, quiero que sea contigo. Lo será, pero no para nosotras. A la hora señalada, el auto de Nam estalló en el estacionamiento del hospital. El impacto fue menor gracias a los cambios estructurales que ella misma había hecho semanas antes. No hubo heridos. La noticia recorrió los noticiarios, y con ella, una advertencia. Prilla seguía suelta, pero ahora ya no había duda. Rebeca apareció en televisión, esa misma noche, junto a su doctora, junto a Nam, a rostro descubierto. Me llamo Rebecca Armstrong, dijo. Fui usada por mis padres, silenciada, aislada, manipulada. Me negaron la verdad sobre mi cuerpo y sobre mi historia. Hoy decido hablar, hoy decido vivir, y no me esconderé nunca más. Sarocha la observaba desde la primera fila.
con las manos entrelazadas, con el corazón latiendo como si por fin todo el miedo se transformara en algo nuevo, en algo limpio, en amor. Prilla, desde la clandestinidad, vio la transmisión en la pantalla borrosa de un teléfono viejo. Ella no va a ganar, susurró. No mientras yo respire. Pero sus palabras ya no tenían peso, solo quedaban cenizas, y una red de mujeres más fuertes que el miedo. Capítulo 43. No soy como tú. La ciudad estaba gris. El amanecer llegaba lento, casi pidiendo permiso. En la calle, apenas se oían los primeros pasos, el sonido lejano de una alarma de coche, el murmullo apagado de las hojas al viento. Pero dentro del edificio abandonado, todo latía como una herida recién abierta. Nam los había guiado hasta allí, una vieja fábrica, desactivada hace años, pero aún útil para aquellos que necesitaban un lugar donde los gritos no fueran escuchados. Allí estaba Prilla Armstrong, acorralada, vestía de negro, la blusa manchada de tierra, el rostro afilado por el miedo y la furia, pero aún altiva, como si el poder no se le hubiese escapado entre los dedos. Sarocha y Rebeca entraron juntas, no como víctimas, no como fugitivas, sino como lo que eran ahora, sobrevivientes que venían por la verdad. Vaya, musitó Prilla, con la voz seca. No esperaba que tuvieran el valor. Rebeca se mantuvo en silencio. Caminó lentamente hasta el centro del lugar. Su bastón blanco golpeaba el suelo con un ritmo firme. Sarocha la acompañó, sin soltar su mano. No vas a decir nada, Rebeca, insistió Prilla. Después de todo lo que te quité. Quiero escucharlo de tu boca, respondió Rebeca, al fin. Ya no más informes, ya no más archivos filtrados. Quiero que tú lo digas. Prilla sonrió, la sonrisa vacía de quien ya no tiene nada que perder. Fui yo. La frase cayó como una piedra en agua quieta. No fue Richard, no fue Non. Fui yo quien firmó la orden, yo quien sugirió el accidente, yo quien aprobó el agente químico, porque no podía permitir que siguieras viendo lo que no debías. El silencio que siguió fue total. Sarocha apretó la mano de Rebeca, pero ella no lloró, no tembló, solo dio un paso adelante. ¿Por qué? Porque eras débil, porque te enamorabas de cualquiera, porque querías huir, porque hablabas demasiado, porque tu ceguera te hacía dependiente de nosotros, y porque así era más fácil moldearte. Rebeca asintió lentamente, como si cada palabra encajara en un puzzle cruel. Entonces, no fue un error, murmuró. Fue tu decisión, fría, calculada. No soy la única madre que sacrifica a su hija por el bien de algo mayor, respondió Prilla. Tu padre lo entendió, lo avaló, solo que tú te empeñaste en sobrevivir, y tú en destruirme. Prilla dio un paso. Sarocha reaccionó de inmediato, su cuerpo entre Rebeca y el peligro. Como siempre estaría. Ni un paso más, dijo Sarocha, con voz de acero. La amante guardiana, se burló Prilla. ¿Sabes lo que hicimos con tus padres? ¿Sabes que fuiste un daño colateral? Sarocha no respondió, pero sus ojos ardían. Mi padre murió por tus armas, dijo finalmente, y tú firmaste la orden que dejó ciega a tu hija. No somos iguales, Prilla. No soy como tú. No, eres peor. Eres la razón por la que mi hija se rebeló. Si no te hubiera conocido, habría muerto en la oscuridad que tú le construiste, interrumpió Sarocha. Rebeca levantó la mano, y ambas callaron. No vine a matarte, dijo con calma. No quiero convertirme en lo que ustedes son, pero tampoco vine a perdonarte. Vine a liberarme. Prilla soltó una carcajada seca. ¿Liberarte? ¿Con eso basta? ¿Con un discurso? No, pero sí con lo que haremos después. En ese momento, las puertas del galpón se abrieron. Agentes de inteligencia, una fiscal, drones. Nam apareció desde la penumbra, con los registros en mano. Te tengo, Prilla dijo, y no solo por Rebeca, también por el tráfico de armas, por los laboratorios ilegales, por cada documento que firmaste creyendo que nadie lo vería. Pero yo lo vi, todo. Prilla intentó correr. No lo logró. La esposaron mientras gritaba, mientras maldecía, mientras su mundo se deshacía. Rebeca no dijo nada. Sarocha tampoco. Salieron de allí como quien sale de una casa en ruinas. Esa noche, el cielo de la ciudad estaba limpio, como si supiera que algo oscuro había sido arrancado. Rebeca y Sarocha caminaban descalzas por la terraza del departamento. El aire frío le rozaba la piel. Sarocha encendió una vela. Solo una. ¿Estás bien?, preguntó. No, pero estoy viva, y eso es más de lo que alguna vez pensé que tendría. ¿Quieres llorar? No hoy. Hoy solo quiero respirar. Sarocha la abrazó por la espalda. Le besó el cuello. Le acarició las manos. Eres fuerte, Rebeca. No, solo aprendí a resistir. Es lo mismo. La vela ardía como un faro en la noche, como un símbolo de todo lo que resistieron, y de todo lo que quedaba por vivir. Capítulo 45.
Piel de fuego. La noche parecía suspendida en una respiración profunda. Afuera, el mundo seguía su curso, indiferente. Pero dentro de la cabaña, solo existían ellas. Rebeca estaba de pie frente al ventanal, descalza, con una manta ligera cubriéndole los hombros, su silueta envuelta en sombras tibias, la piel aún marcada por los días recientes, por los enfrentamientos, por la verdad cruda que le había explotado en el pecho como metralleta. Sarocha la observaba desde la puerta de la habitación, en silencio, respetando su espacio, su duelo, su ritmo, pero también con un amor que ya no era tímido ni temeroso. Amor como un faro, amor como tierra firme. ¿Quieres que te deje sola?, preguntó en voz baja. Rebeca negó con la cabeza. No dijo nada, solo se giró lentamente, sin soltar la manta, sus ojos vacíos, pero vivos, buscando la voz de Sarocha como si fuera su única certeza. No quiero pensar más, murmuró. No quiero hablar, no esta noche. Entonces no lo haremos. Sarocha caminó hacia ella, sin prisa. Cuando estuvo lo bastante cerca, Rebeca alargó una mano. Su tacto temblaba, pero no de miedo, era otra cosa, un deseo contenido, una necesidad profunda de ser contenida, tocada, sostenida, como si su cuerpo aún no creyera que seguía entero. La manta cayó sin que ninguna la quitara. Sus labios se encontraron con una lentitud cargada de vértigo. El primer beso fue suave, apenas una caricia, pero no había inocencia, solo una delicadeza feroz, la ternura de quien acaricia la piel herida, sabiendo que cada centímetro es memoria. Sarocha le rozó la clavícula con la punta de los dedos. «Estás helada», susurró. «Entonces enciéndeme». Fue todo lo que necesitó. La cama crujió al recibirlas. No era un acto urgente, era una ceremonia. Sarocha desnudó a Rebeca como si cada prenda fuese una armadura antigua. Cada botón, cada pliegue, cada hebilla, deshecha con cuidado. Rebeca no veía, pero sentía, y lo sentía todo, las manos, el aliento, el silencio espeso de los cuerpos que saben a qué van. Sarocha se quitó la ropa sin palabras, solo con gestos lentos, y cuando sus pieles se encontraron, fue como una chispa, un reconocimiento profundo. Dos mujeres marcadas por el dolor, por la pérdida, por la traición, pero vivas, ardiendo. Se besaron con hambre, se mordieron con ternura, se descubrieron una vez más, pero como si fuera la primera, como si el mundo se estuviera cayendo afuera, y ellas solo pudieran salvarse así, con la piel, con los labios, con la humedad, con la entrega. Las piernas de Rebeca rodearon a Sarocha, con desesperación silenciosa. «Tócame», pidió. Y fue casi una súplica. «Ya lo estoy haciendo», respondió Sarocha, y la acarició como si su piel hablara. Se buscaron en los pliegues más íntimos, en los temblores que no se fingían. Rebeca arqueaba la espalda, y gemía como si su voz saliera de algún lugar escondido. Sarocha la miraba como si fuera luz, como si verla así rendida, abierta, viva fuera el verdadero milagro. Las manos de Sarocha bajaron por su vientre, por sus muslos. La lengua fue guía, fuego, puente. Rebeca la sintió dentro de sí como una oración y un grito, como una redención carnal, como si su cuerpo, ciego pero despierto, pudiera al fin decir todo lo que su boca callaba. Se amaron durante horas, cambiaron de ritmo, de posición, de intensidad, una marea de placer sin culpa, sin castigo, sin otra cosa que ellas. Cuando al fin llegaron juntas, la espalda de Rebeca arqueada, el rostro de Sarocha oculto entre sus muslos, los dedos entrelazados, no hubo palabras, solo respiraciones entrecortadas, solo lágrimas en los ojos de ambas. Después, Sarocha la sostuvo entre sus brazos. Rebeca apoyó la cabeza en su pecho, como quien encuentra abrigo. «¿Estás llorando?», preguntó con la voz rasposa. «Sí». «¿Por qué?». «Porque no sabía que podía sentir tanto después de tanto daño». Sarocha la besó en la frente. «No digas nada, no expliques, solo quédate aquí». Y así lo hizo. El cuerpo de Rebeca, exhausto pero en paz, descansaba entre las sábanas tibias. Sarocha acariciaba su espalda, en un vaivén lento eterno. Afuera, el mundo giraba. Afuera quedaban las ruinas. Pero allí, en esa habitación llena de aliento, piel y sudor, el fuego no destruía. El fuego era vida. El fuego era promesa. El fuego era amor. Capítulo 46. El juicio. Hablar no era solo recordar, era renombrar el dolor, era convertirlo en prueba, en verdad, en justicia. La sala del tribunal estaba repleta. No había cámaras, pero sí ojos expectantes, plumas listas, grabadoras encendidas bajo las mesas. El juicio contra Richard Armstrong, Prilla y Non había comenzado esa mañana entre susurros cargados de escándalo.
Un imperio desmoronándose frente a todos. Nombres condecorados manchados de delitos. La élite expuesta en carne viva. Rebecca se encontraba sentada en la segunda fila de los testigos, la espalda recta, las manos cruzadas sobre el regazo. Sarocha estaba a su lado, en silencio, conteniendo el temblor que a veces recorría el cuerpo de Rebecca como un eco antiguo. No era miedo, era vértigo. El juicio había arrancado con pruebas documentales. Nam, con ayuda legal y apoyo de la prensa independiente, había filtrado parte de los archivos a organismos internacionales antes de que pudieran desaparecer. Había datos, fechas, transacciones, correos internos, órdenes directas, y luego, los testimonios, ex empleados, técnicos, una doctora que confesó bajo protección. El fiscal construía, paso a paso, un relato sólido y demoledor. Tráfico ilegal de armas camuflado como insumos farmacéuticos, muertes silenciadas con pagos encubiertos y, por encima de todo, una estructura piramidal de encubrimiento liderada por 3 nombres: Richard, Prilla y Non. Cuando el juez llamó a Rebecca Armstrong al estrado, el aire pareció detenerse. Avanzó con paso firme. Sus ojos ciegos no veían los rostros, pero lo sentía: la tensión, la rabia, el morbo, la duda, todo. Se sentó. Juró decir la verdad. No le tembló la voz. Mi nombre es Rebecca Armstrong. Soy hija de Richard Armstrong y Prilla. Durante años fui utilizada como imagen para ocultar los crímenes que aquí se juzgan. Yo fui manipulada. Fui mantenida en la oscuridad, literal y simbólicamente. Hoy estoy aquí para poner fin a eso. El abogado defensor intentó interrumpir. El juez lo frenó. Continúe, señorita Armstrong. Rebecca respiró hondo. Hace 3 años aproximadamente estaba investigando sobre corrupción en las élites. Soy periodista y escritora. Mis investigaciones cada vez me llevaban más cerca de mi apellido. Ante esto mi padre me intentó silenciar con amenazas, pero no funcionaron. Luego vino el accidente, que logró anularme por lo menos por un tiempo. Sacó un sobre de su bolso. Sarocha se lo había entregado esa mañana. Dentro, un informe médico reciente, de un especialista independiente. La pérdida de visión era inducida por una toxina, una sustancia de laboratorio, una toxina controlada por Armstrong Pharma. Fui envenenada, dijo Rebecca, sin subir la voz, pero quebrando la sala en un silencio absoluto, por orden de mi propia madre. Prilla firmó esa autorización. El abogado defensor volvió a objetar, esta vez con más fuerza. El juez pidió silencio. El fiscal intervino. El documento había sido presentado oficialmente la semana anterior, confirmado y autenticado. No era opinión, era prueba. Rebecca habló por más de media hora. Relató lo que había vivido con Sarocha, con Nam, con Irin. Habló de las pruebas recuperadas, de las muertes de los padres de Sarocha, conectadas por geolocalización y fechas con movimientos registrados por la empresa, documentos encriptados, órdenes disfrazadas de informes médicos. Habló de su proceso interno, de cómo pasó del desconcierto al horror, de cómo, finalmente, eligió no callar. No me interesa destruir a mis padres, solo quiero que se sepa la verdad, porque la verdad, aunque duela, es la única forma de sanar. Este juicio no es solo mío, es de todos los que fueron silenciados, desaparecidos, intoxicados, asesinados. Hoy hablo por ellos también. La sala rompió en murmullos. El juez llamó al orden. Sarocha, desde su asiento, no apartaba la mirada de ella. En los bancos de los acusados, Richard la miraba con una mezcla de furia y algo más oscuro. Prilla no levantó los ojos. Non, esposado, apenas la escuchaba. Murmuraba cosas a su abogado, inquieto, como si aún buscara la salida. Pero ya no había. El juicio duró 3 semanas. La sentencia llegó una mañana gris, bajo lluvia persistente. Declaró a Richard Armstrong culpable de conspiración, encubrimiento, asociación ilícita y responsabilidad directa en delitos de lesa humanidad. Condena: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. A Prilla, culpable por conspiración, manipulación médica fraudulenta, tentativa de homicidio agravada y coautoría intelectual. Condena: 40 años de prisión efectiva. A Non, culpable por encubrimiento, intento de secuestro, asociación criminal y corrupción institucional. Condena: 25 años de prisión. Cuando el juez leyó la última línea, Rebecca no celebró, solo respiró. Por primera vez en años, respiró sin que el aire doliera. Esa noche, en el silencio de la cabaña, Sarocha preparó té. Rebecca se sentó junto a ella,
envuelta en una manta. La lluvia golpeaba el techo. Era como si el mundo se estuviera limpiando de a poco. ¿Y ahora?, preguntó Sarocha. Rebeca pensó un momento. Ahora vivimos, con lo que queda, con lo que somos, sin sombras, sin obediencia. Solo tú, yo, y lo que decidamos crear. Y si el pasado vuelve, entonces volveremos a enfrentarlo. Pero esta vez, no estaremos solas. Sarocha se inclinó y la besó. Un beso distinto, no como los de la primera vez, no como los de la urgencia. Era un beso de quien ha atravesado el fuego y aún está de pie. Un beso de amor, completo. Y mientras el mundo allá afuera se reordenaba entre titulares, Rebeca y Sarocha se preparaban para lo más difícil y hermoso: construir. Capítulo 46. Cadenas rotas. A veces, las cadenas no se rompen con fuerza, se oxidan, se pudren por dentro, y un día simplemente caen. El viento de la madrugada arrastraba el polvo de los pasillos de la prisión de mujeres de Ban Quan. Nadie dormía bien allí. El metal oxidado de las rejas se mezclaba con el olor a humedad, sudor y resignación. Pero aquella noche fue distinta. Algo quebró la rutina carcelaria. A las 3:17 de la madrugada, una reclusa encontró el cuerpo de Priya tendido en su litera, con los ojos entreabiertos y la piel pálida, casi azulada. No había señales visibles de violencia, no había gritos, solo un silencio seco, limpio, que cubría todo como una sábana mortuoria. Las cámaras de seguridad mostraron que nadie entró a su celda. No hubo visitantes esa semana, tampoco comidas fuera de lo habitual. Un informe preliminar del médico forense señaló un colapso cardiopulmonar, pero dentro de los círculos de inteligencia, que aún vigilaban la caída del Imperio Armstrong, comenzaron a circular rumores más densos: veneno silencioso, ajuste de cuentas, venganza, silenciamiento. Nada se confirmó oficialmente, pero una cosa era cierta: Priya estaba muerta. Richard Armstrong recibió la noticia a través de su abogado, en una sala gris del penal de alta seguridad donde cumplía su cadena perpetua. El hombre que alguna vez dominó los titulares, las farmacéuticas y los lobbies políticos más poderosos del mundo, ahora parecía una sombra de sí mismo, ojeroso, consumido, el traje de preso colgando de su cuerpo como si no le perteneciera. Está muerta, dijo su abogado con la voz justa, sin adornos ni dramatismos. El informe es preliminar. Oficialmente fue un paro cardíaco. No se descarta otra causa. Richard no reaccionó al principio, solo parpadeó, como si no hubiera entendido. ¿Qué dijiste? Priya murió esta madrugada en la prisión de mujeres. Hubo un segundo de silencio, como si el aire hubiese dejado de circular por sus pulmones, y entonces, algo en su interior se rompió. Golpeó la mesa con la mano abierta, luego con el puño. Su grito no fue de dolor, fue de impotencia. No puede ser, no así, no ahora. Su abogado retrocedió un paso. La autopsia será completada en las próximas 48 horas. Richard no escuchaba. Sus ojos estaban húmedos, pero no por amor. Era pérdida de control, era derrota, era saberse solo, por fin, sin red, sin estrategia. Me prometió que aguantaría el proceso. No pueden haberla matado. Esa no era la idea. Nadie respondió, nadie lo consoló. En prisión, el dolor no es una excepción, es rutina, y esa vez, incluso sus verdugos parecían demasiado lejos como para culparlos. Rebeca se enteró en la isla. La llamada llegó temprano. Era Nam, con tono neutro, pero con el peso de quien ya no se sorprende con nada. Murió Priya, dijo, esta madrugada. Oficialmente, causa natural. Extraoficialmente, todo huele raro. Rebeca no respondió enseguida. Estaban en la playa, con el mar lamiendo suavemente la orilla. Sarocha la miró desde su hamaca, apenas levantando la cabeza. ¿Qué pasa? Rebeca colgó. Priya está muerta. Un silencio helado se extendió entre ellas. No era alivio, no era tristeza, era otra cosa, una sombra ambigua, difícil de nombrar. Sarocha se sentó. ¿Cómo? Dicen que fue un paro cardíaco, pero Nam cree que fue algo más. Sarocha asintió, lentamente. Siempre supimos que el mundo que construyeron era inestable. Las ruinas se tragan a sus propios arquitectos. Rebeca bajó la cabeza. Su cuerpo temblaba apenas, como si el aire le pasara por dentro. No era duelo, era una mezcla extraña de final y vacío. No la odiaba, ¿sabes?, dijo. No hasta el final. La culpaba, sí, por todo. Pero una parte de mí seguía esperando que dijera que me amaba, aunque fuera una mentira. Sarocha se acercó, se sentó a su lado y le tomó la mano. Lo dijo, a su modo, deforme, tóxico, controlador, pero sí, a su manera retorcida, te amaba.
Lo que pasa es que no sabía cómo, y nunca aprendió a sanar antes de amar. Rebeca apoyó la cabeza en el hombro de Sarocha. Ya no hay nadie. No queda nada de esa familia. Quedamos nosotras, susurró Sarocha. Lo que elegimos construir, lo que sobrevivió a todo. Rebeca cerró los ojos, y por primera vez en semanas, lloró. No por ella, no por Prilla, por todo lo que pudo haber sido y no fue, por las hijas que no fueron protegidas, por el daño innecesario, por las cadenas que se rompieron, tarde. Días después, Nam envió un archivo encriptado. Era un audio filtrado de la cárcel, una llamada entre Prilla y un contacto desconocido, pocas horas antes de su muerte. La voz de Prilla sonaba tensa, asustada. No me queda tiempo. Richard no sabe nada. Si caigo yo, caerán otros. Hay cosas que nunca salieron a la luz. Me prometiste protección, me prometiste que si guardaba silencio. Luego, un corte abrupto. El resto del mensaje estaba distorsionado. Sarocha borró el archivo después de escucharlo. No vale la pena seguir cavando en esa tumba, dijo. Rebeca no dijo nada, solo miró el horizonte. Ya no había lágrimas, solo determinación. En prisión, Richard Armstrong dejó de hablar con su abogado. Comía poco, dormía menos. Parecía haber envejecido años en días. Las cámaras lo mostraban sentado en su celda, escribiendo algo en un cuaderno que nadie había podido leer. Cuando le preguntaron qué escribía, respondió sin mirar: mi última versión de la historia, la que no llegó a contarse. Pero fuera de los muros, el mundo ya no quería versiones. Quería verdad, justicia y paz. Esa noche en la isla, Rebeca y Sarocha se acostaron bajo el mismo techo, con la ventana abierta al mar. ¿Crees que ahora sí terminó?, preguntó Rebeca en la oscuridad. No respondió Sarocha, pero ya no estamos atadas, y eso cambia todo. Rebeca sonrió, y por primera vez, sintió que era verdad. Capítulo 48. Lo que se deja atrás. Irene apareció sin previo aviso una mañana de cielo gris, cuando la brisa del mar parecía arrastrar presagios de cambios. Llevaba una mochila pequeña al hombro, el cabello recogido en una coleta desordenada y unas gafas oscuras que no lograban esconder del todo el cansancio en sus ojos. Sarocha la vio llegar desde la terraza de la casa en la isla, descalza, con una taza de té en la mano. Quien le avisó inmediatamente a Rebeca y luego de saludar las dejó solas. ¿Puedo pasar?, preguntó Irene desde la arena, como si la casa fuera un templo sagrado, al que ya no supiera cómo entrar. Siempre, respondió Rebeca, sin dudar. Se sentaron frente al mar. No hubo abrazos, ni lágrimas, solo ese silencio denso, familiar, que a veces duele más que cualquier palabra. Irene fue la primera en hablar, con la voz ronca, como si las palabras llevaran días atoradas en su garganta. He escrito este discurso como 3 veces, dijo, medio sonriendo, pero nada de lo que pensé decirme suena real ahora que te tengo enfrente. Rebeca esperó. El viento jugaba con el borde de su vestido blanco, y una gaviota pasó en vuelo bajo sobre sus cabezas. No soy buena para esto, continuó Irene. Nunca lo fui. Cuando todo se empezó a ir al carajo, yo me fui también. No físicamente, al menos no al principio, pero me fui. Cerré los ojos, fingí que no estaba pasando, que todo se iba a arreglar solo. Me engañé, y te fallé. Sus palabras flotaban entre ellas, como restos de naufragio. Y después siguió: cuando te secuestraron, cuando entendí lo que estaba pasando realmente, fue como una bofetada, como si me hubieran quitado la venda de golpe. Me sentí tan estúpida, tan culpable, y tan inútil. Rebeca tragó saliva. No interrumpió. No sabía cómo acercarme a ti, dijo Irene, bajando la mirada. No sabía si querías que lo hiciera, pero necesitaba decirte que lo siento, de verdad, no por lo que hicieron nuestros padres. Eso es imperdonable, sino por haberme convertido en una espectadora más, por no haber sido una hermana real, por haberte dejado sola cuando más necesitabas que alguien te creyera. Hubo un largo silencio. Rebeca al fin extendió la mano y tomó la suya. La apretó con firmeza. Era solo una niña, Irene, como yo. Éramos peones en un tablero que ni siquiera sabíamos que existía. Lo importante es que ahora estás aquí, que te enfrentaste a eso, que no seguiste huyendo. Sí, dijo Irene con un hilo de voz, pero también tengo que decirte otra cosa, y quizás esto sí duela más. Rebeca se irguió apenas. Voy a irme de Tailandia, confesó Irene. Me voy del país. No puedo más. Todo aquí me pesa. Esa casa, esta tierra, los recuerdos, mi propia sombra. Siento que me hundo cada vez que camino por Bangkok o escucho hablar a alguien de los Armstrong. Rebeca sintió un pequeño nudo formarse en el pecho. Sabía que ese momento podía llegar, pero eso no lo hacía más fácil. ¿A dónde irás? A Italia. Tengo una amiga allá.
Un trabajo en una galería. Nada definitivo aún, pero es un comienzo. ¿Y por qué me lo cuentas ahora? Porque no quería desaparecer de tu vida sin más. Porque eres mi hermana, Rebe, y aunque a veces no lo demuestre, te amo con todo lo que soy, pero necesito irme antes de que me pierda del todo. Los ojos de Rebeca se llenaron de lágrimas, no por dolor, sino por la verdad que había en esas palabras. Irin nunca fue buena para pelear, siempre fue la que ponía música cuando las cosas se tensaban, la que prefería un chiste a una discusión, la que huía del conflicto como si fuera fuego, y quizás, pensó, eso también era una forma de supervivencia. Te entiendo, dijo Rebeca, más de lo que crees. Yo también quise huir muchas veces, pero no pude, no debía. Tenía que quedarme a romper las cadenas que nos pusieron, y ahora puedo soltarte sin culpa. Irin la miró emocionada. Las lágrimas le corrían por las mejillas, silenciosas. Gracias por no odiarme. Nunca podría. Gracias por seguir viva. Gracias por volver. Se abrazaron, por fin, largas, apretadas, como si quisieran guardar el alma de la otra en el cuerpo, como si pudieran curarse con solo permanecer así, unos minutos más. Esa noche, cenaron juntas. Sarocha se les unió con naturalidad, sin preguntas ni juicios. Irin le agradeció con los ojos, y Sarocha solo asintió. No hacía falta decir más. Cuando se fue a dormir, Irin dejó en sus manos una carta, escrita en braille, en un papel doblado en 4. Querida Rebeca, me voy, pero no te pierdo. Me alejo, pero no olvido. Mi amor por ti no está hecho para los campos de batalla, sino para las habitaciones cálidas, las noches de risa y las canciones tontas. Te dejo este país porque tú lo reconstruiste con tu verdad. Yo tengo que buscar mi lugar en otro mapa, pero si algún día te pierdes otra vez, prométeme que me buscarás. Y si tú me llamas, Rebe, yo vuelvo. Siempre, con amor, Irin. Rebeca leyó la carta varias veces al amanecer. No lloró, solo respiró hondo. Miró el horizonte. El mar seguía allí, el sol también. La vida, con sus pérdidas y sus comienzos. Te deseo alas fuertes, Irin susurró, y luego volvió al interior de la casa, a Sarocha, a lo que quedaba, a lo que comenzaba. Capítulo 49. La casa que seremos. El sol ya había comenzado a bajar cuando Rebeca cerró el libro en braille que fingía leer desde hacía media hora. Sarocha estaba recostada junto a ella en el sillón del porche, con una manta ligera sobre las piernas, los dedos entrelazados con los suyos. La brisa tibia de la isla rozaba sus mejillas, y el aroma del mar llegaba con suavidad, envolviéndolas. Sarocha, dijo Rebeca de pronto, rompiendo el silencio con una voz baja, pero firme. Sarocha apenas giró el rostro hacia ella, con los ojos entrecerrados por el sol. Quiero que vivamos juntas, pero de verdad, no escondidas, no en una isla remota donde nadie nos puede encontrar. La frase quedó flotando, sin eco, como si el mundo contuviera el aliento para no interrumpirla. Sarocha abrió los ojos por completo y la miró. Había un brillo nuevo en los de Rebeca, no solo certeza, sino también vulnerabilidad expuesta, el tipo de verdad que se dice sin escudos. ¿Estás segura?, preguntó Sarocha en voz baja, con una ternura que parecía envolver cada sílaba. No tengo dudas, respondió Rebeca. Esta casa fue un refugio, pero también un escondite, y yo no quiero esconderme más. No quiero que el amor que siento por ti viva a medias, quiero que vivamos juntas, en una casa que sea nuestra, que tenga paredes llenas de vida, no de miedo. Sarocha guardó silencio unos segundos, asintió con suavidad, como si algo en su interior hubiera estado esperando escuchar precisamente esas palabras. Entonces, busquémosla. De verdad, repitió Sarocha. Elige la ciudad, y yo aprendo a amarla contigo. Rebeca sonrió, con esa mezcla de alegría y alivio que solo ocurre cuando algo profundamente deseado se vuelve real. Se levantó con cuidado y fue por su computador portátil. Lo abrió sobre la mesa del porche, se lo acercó a Sarocha, y extendió su mano. Entonces, empezamos ahora, aquí, y sin una taza de té, bromeó Sarocha, mientras se incorporaba y alargaba el brazo para servirse de la tetera tibia que aún quedaba cerca. Esto es histórico, Rebeca. Vamos a buscar una casa. Tiene que ser con ceremonia. ¿Y con cookies?, preguntó Rebeca con una sonrisa torcida. Cookies incluidas. Se acomodaron una frente a la otra, el portátil entre ambas. Rebeca usaba un programa con lector de pantalla, pero esa tarde no lo activó. Quería que fuera Sarocha quien le describiera cada lugar, cada foto, cada detalle, como si las palabras de Sarocha pudieran darle forma al mundo. Vamos por partes, dijo Rebeca. ¿Dónde te gustaría vivir? ¿Y a ti? Tailandia, este país es hermoso.
No quiero que el pasado no me permita vivirlo como realmente es, un paraíso. Entonces, Bangkok, algún sitio cálido, con calles empedradas, casas pequeñas, cafés con mesas al aire libre, nada muy grande, solo humano, lento. Me gusta, dijo Sarocha, y comenzó a teclear. Vamos a ver qué hay. Abrió la página de búsqueda de viviendas, filtró por Bangkok, y luego por departamento. Aparecieron decenas de resultados. Sus ojos se iluminaron. ¿Te leo?, preguntó. Léeme. Primera opción, apartamento de 2 habitaciones en el centro. Calle estrecha, vista a un parque, ventanas con marcos verdes, cocina de azulejos blancos y azules, una pequeña terraza donde caben 2 sillas y una mesa de hierro. Sigue, piso de madera antigua, estanterías empotradas en la sala. Una de las habitaciones tiene una pared pintada de amarillo. No es un amarillo fuerte, es como cuando el sol entra por la cortina al amanecer. Rebeca suspiró. Suena cursi si te digo que quiero que vivamos en esa luz. No, suena como tú. Siguieron viendo opciones. Un dúplex en el barrio cercano al centro. Un ático pequeño con jardín en la azotea. Una casa baja en las afueras, con limoneros en el patio. Sarocha le describía cada imagen con la dedicación de quien narra un cuento. Le hablaba de los muebles, del color de las cortinas, del número de escalones en la entrada. Rebeca escuchaba en silencio, memorizando cada palabra como si fuera un ladrillo en su nuevo hogar. ¿Y tú?, preguntó Rebeca de pronto. ¿Qué quieres en esta casa? Sarocha pensó un instante. Quiero una cocina donde quepamos las 2 sin chocarnos, una cama grande, un baño con agua caliente que no se acabe nunca, y espacio para que tú sigas escribiendo. ¿Y tú? Yo quiero un sillón donde leer aunque no vea las letras, una pared donde colgar nuestras fotos, y una alfombra suave para sentarme contigo a mirar nada. Sarocha sonrió. Hay una opción más. Te la leo. Léemela. Es un apartamento en la parte alta de Bangkok. Pequeño, pero luminoso. Tiene un balcón con macetas y una vista lejana a un santuario. 2 habitaciones, una de ellas con paredes blancas y el techo inclinado. Parece acogedora, como una habitación de infancia, como si ya hubiera sido hogar de alguien feliz. ¿Sabes qué?, dijo Rebeca. ¿Qué? Quiero ese. Quiero que sea nuestra historia la que viva allí ahora. Que sea la risa de nuestras mañanas lo que quede en sus paredes. Entonces, vamos por él. Y con un clic, marcaron el apartamento como favorito. No sabían aún si podrían alquilarlo o comprarlo, si sería ese u otro el definitivo, pero lo importante ya estaba hecho. Habían elegido un lugar en el mundo donde ser juntas. Horas más tarde, cuando la noche había caído y el sonido de las olas volvía a dominar el silencio, Rebeca apoyó la cabeza en el pecho de Sarocha. ¿Te das cuenta?, murmuró. ¿De qué? Que por fin estamos eligiendo hacia dónde ir, no de qué huir. Sarocha besó su frente. Y esta vez, no estamos solas. Capítulo 50. Mudarse al amor. El último amanecer en la isla llegó más silencioso que de costumbre. La luz entraba entre las cortinas como si no quisiera despertar a nadie, y el mar, tan ruidoso otras veces, murmuraba apenas en la distancia. Rebeca abrió los ojos antes que el sol terminara de ascender, y buscó con la mano a Sarocha, quien aún dormía con el rostro sereno, envuelta en la sábana blanca. La tocó suavemente, como si tocara algo sagrado. Hoy empieza todo, ¿lo sabes?, susurró, aunque sabía que Sarocha no la oía, pero ella sonrió dormida, como si lo supiera igual. Eligieron juntas, buscaron departamentos por internet, compararon zonas, preguntaron a Nami a viejos amigos de confianza. Rebeca pidió ayuda a un arquitecto para que cada espacio fuese accesible, sin obstáculos, y adaptado a su ceguera. Quería independencia, no aislamiento, y Sarocha, a su lado, convirtió esa búsqueda en un acto de amor. Encontraron el lugar perfecto, un ático reformado en Ari, un barrio tranquilo y con árboles, donde las cafeterías convivían con mercados antiguos, y la vida se respiraba en capas. El departamento tenía 2 habitaciones, un balcón amplio, y una cocina con suficiente espacio para cocinar juntas sin rozarse, pero sobre todo tenía ventanas abiertas al cielo, y eso fue lo que convenció a Rebeca. Quiero despertarme y saber que el cielo sigue ahí, aunque no lo vea, le dijo. Esa mañana, la casa de la isla estaba llena de cajas. Sarocha había trasladado ahí sus pertenencias, y las de Rebeca semanas atrás. Sabes que empacar también puede romperte un poco el alma, dijo Rebeca, mientras doblaba con dificultad una camiseta que ya no usaba, pero que aún olía a sal. Es como quitarse una piel vieja, respondió Sarocha desde la cocina. Duele,
pero al final respiras mejor. Rebeca sonrió. Lo escribiste tú. Lo acabo de inventar. Funciona. Mucho. Pasaron la mañana guardando libros, ropa, tazas con pequeñas historias. Cada objeto tenía un eco. La taza donde Rebeca había tomado su primer té en la isla. El cuaderno donde Sarocha escribió por primera vez el nombre de Rebeca como parte de un poema. Cosas que no eran valiosas por sí mismas, pero que ahora pesaban más que el mármol. En la tarde, llegó Nam para ayudarlas con el transporte. Iba vestida de negro, como si fuera una misión de asalto, pero traía helado de mango en una bolsa térmica. Esto es un ritual de despedida, no una guerra, dijo Sarocha riendo. Las dos cosas pueden coexistir, respondió Nam sin sonreír, pero con un brillo cómplice en los ojos. Juntas cerraron las cajas, subieron las maletas, revisaron la lista de pendientes. Sarocha sacó una foto de ambas desde la primera noche en la isla. Estaban desordenadas, con la cara manchada de tierra y la ropa arrugada. Sobrevivientes. Se la entregó a Rebeca, para que la pongamos en la nueva casa, y nunca se nos olvide de dónde venimos. Llegaron a Bangkok entrada la noche. La ciudad seguía vibrando como siempre, con sus luces artificiales devorando el cielo, los aromas picantes de la calle mezclándose con el humo de los autos. Pero algo había cambiado. Esta vez, no era el caos lo que las esperaba, sino una promesa. Subieron al apartamento con la ayuda de un chofer que Nam había contratado. El lugar estaba vacío, pero ya olía a limpio. Sarocha había venido días antes a asegurarse de que todo estuviera listo. Los muebles básicos instalados, la cama tendida, las luces suaves, los enchufes accesibles, la cocina ordenada. Es tu casa, también le había dicho Rebeca en un mensaje de voz, pero déjame verla contigo. Descríbemela tú. Y así fue. Esa noche, mientras abrían una botella de vino barato, Sarocha fue llevándola por cada espacio, con las manos, con la voz, con la memoria. Aquí está la entrada. Piso de madera clara. A la derecha, una mesa pequeña para dejar las llaves. Frente a ti, la cocina. Tiene una encimera blanca, sin esquinas, cajones amplios, todo etiquetado en braille. La nevera está llena, no de cosas lujosas, pero sí de tus yogures favoritos. Perfecto. A la izquierda, la sala, un sofá gris, almohadones verdes, una alfombra beige. Nada sofisticado, pero suave, como pediste. Y frente al sofá, una estantería. Metí tus libros y los míos mezclados, para que no sepamos nunca cuáles son tuyos o míos. Me gusta. Sigamos. Aquí está la habitación. La cama está justo en el centro, no pegada a ninguna pared, como dijiste. Cabecera tapizada, sábanas de algodón blanco. A la derecha, una ventana. Desde allí se ven árboles. No muchos, pero suficientes para escuchar a los pájaros. Y el cielo. Ese sí, está entero. Rebeca estaba sentada en la cama, con los ojos cerrados, imaginando todo como si fuera una partitura que solo ella podía leer. ¿Y tú?, preguntó. ¿Qué? ¿Dónde estás tú en esta casa? Sarocha se acercó sin decir palabra, se sentó a su lado, le tomó la mano. Aquí, contigo. Más tarde, se acostaron juntas. Rebeca apoyó la cabeza en el pecho de Sarocha y escuchó su respiración. ¿Estás feliz?, preguntó. Mucho, dijo Sarocha. ¿Y tú? Tengo miedo, pero ya no es del pasado, es del futuro. Y eso se siente como estar viva. Sarocha le acarició el cabello. Vamos a llenarla de risa, de libros, de sexo, de domingos con café, y de miércoles lentos, y de martes donde no hagamos nada, y de viernes donde salgamos a caminar aunque llueva, y de lunes en que la rutina nos abrace. Y de amor, dijo Rebeca. Mucho amor, aunque duela a veces, sobre todo si duele, dijo Sarocha. Y así, en la ciudad donde todo parecía posible y todo había dolido antes, comenzaron a vivir no escondidas, sino visibles, enteras, en su casa hecha de amor. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta, y seguir disfrutando de la historia.